Revista Jurídica Nacional Prescriptia, su consejo editorial y los mejores ponentes de México y del extranjero. Magno Congreso Internacional en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje del gran jurista, profesor emérito de la UNAM, autor de obras jurídicas de trascendencia nacional, doctor emérito Raúl Carrancay Rivas, los mejores ponentes de México. Gracias, muy buena tarde, don Raúl, muy buena tarde. Me da gusto poder saludarlo por este medio. Infortunadamente, como usted ya lo dijo, las condiciones actuales en las que nos encontramos nos han impedido saludarnos como con alguna frecuencia y regularidad lo hacíamos ahí en los pasillos de la Facultad de Derecho de nuestra amada Universidad Nacional Autónoma de México, donde tuve el gusto de conocerlo, no como su alumno, sino gracias a la amistad que usted tenía para con don Ignacio Burgoa Orihuela, de quien yo era su discípulo. Y a partir de ahí, pues pude formar una relación de amistad con usted, amistad sencilla, pero sincera, amistad completa, amistad que pues me llevó en alguna ocasión a tener la dicha de que usted aceptara ir a Hidalgo a impartir una conferencia. La conferencia se intituló La pena de muerte. Y después, en alguna ocasión, no hace muchos años, pero ya algunos atrás, usted en la Facultad de Derecho, en el estacionamiento de la Facultad de Derecho, me pidió de favor que lo llevara a una universidad porque tenía que impartir una conferencia. Tenía un impedimento para irse en su vehículo. No recuerdo ni me interesa recordar el impedimento. Lo que recuerdo es el momento que su servidor tuvo la oportunidad de servirle como auriga, siguiendo las palabras de don Ignacio Burgoa Orihuela, y la verdad que el costo de mis servicios fue pagado en exceso. 20 minutos de ida y 20 minutos de regreso platicando con usted fue maravilloso. Y aparte, pues una conferencia suya y de gratis, pues qué más se podía pedir en ese momento. Hubo una desgracia en esa conferencia, no sé si usted lo recuerde, no recuerdo la universidad, nada más recuerdo que fui con usted. Obviamente cuando llegamos a la universidad lo atendieron usted de maravilla y como yo iba con usted también le tuve muchas atenciones, pero ya casi al final de su plática, una de las alumnas que fungía como edecán, pues se desvaneció, se cayó ahí mismo en el teatro de la universidad, en el auditorio. Pues todos nos espantamos y usted desde luego también. Cuando la atendieron a la chamaca, pues usted dijo, perdónenme, pero no puedo continuar. Y ya en el camino de regreso me hizo la referencia, caray, ¿cómo puedo continuar después de este impacto del golpe que se llevó la pobre muchacha? Posiblemente ni había desayunado por estarme esperando y por tener que, etcétera. Y entonces yo pues, disfruté más de media conferencia, pero la plática con usted en el trayecto de ida y de regreso a Ciudad Universitaria fue maravilloso. No fui yo su alumno en las aulas, no fui su discípulo, pero como ya dije, la amistad que usted tiene o tuvo con Ignacio Burgoa Orihuela motivó que yo lo pudiera tratar a usted. Y en aquel lejano tiempo, tuve a bien adquirir un libro suyo que es Esta belleza jurídica, el arte del derecho Magister Juris, donde nos habla, entre otras cosas, del arte. Y usted dice ser un artista. Y así como Velázquez se dibujó en la pintura, en
en esa bella obra que se llama Las Meninas. Usted se autorretrata en esta obra, que la voy a usar en vía de no presentación, sino de entrevista para con usted. Y le pregunto a Raúl Carrancá y Rivas, ¿y qué es un maestro del derecho? Y nos contesta, me parece que el maestro de derecho debe ser un forjador y removedor de conciencias, lo que significa, a mi entender, que el derecho no solo se ha de enseñar en el sentido clásico del término, sino que se ha de sentir para hacerlo sentir. Y digo derecho tanto como la justicia, que por naturaleza se siente y se intuye. Por cierto, hay un pie de página, y dice el pie de página, y a partir de ahí yo soy su alumno. ¿Por qué? Porque aprendí con usted esto. Acostumbro escribir justicia con mayúscula cuando se trata del valor de la justicia, y justicia con minúscula cuando es la concreción de ese valor, la realidad cotidiana de ese valor en los tribunales. De igual manera trabajo con la palabra derecho con mayúscula, donde digo, por ejemplo, mi derecho con minúscula al referirme a la concreción del valor superior. O sea, derecho objetivo con mayúscula, derecho subjetivo con minúscula. Sigue diciendo, sentir el derecho en la dimensión más amplia del término es posiblemente la tarea fundamental del auténtico jurista. Y usted nos dijo hace un momento que usted siente el derecho. Entonces usted es propiamente un jurista, un magister juris, que se ha retratado en esta su obra. Sigue diciendo, nuestra disciplina posee una técnica vasta, es que la emoción no debe ser jamás desplazada. Si dejamos a un lado el corazón, caeremos en el pozo del virtuosismo. Un técnico del derecho, lo curioso es que la maquinaria jurídica de poca cosa sirve si no lleva en su entraña el ingrediente de la emoción. El derecho es primordialmente libertad y paz. Libertad, no libertad bugambilia, libertad y paz. Dice don Raúl que su servidor, en un doctorado en cultura en derechos humanos, escribió su tesis sobre el derecho a la paz. Usted dice, la libertad y la paz son la esencia, el derecho es primordialmente libertad y paz. Creo que el derecho es espíritu, es así como entiendo y admito que sea el arte de lo bueno y de lo equitativo. Ulpiano dice que la ciencia de lo justo y de lo injusto, de lo bueno y de lo equitativo, puesto que bondad y equidad, por más que se afirme lo contrario, no se reducen simplemente al dato que explota la técnica jurídica. Y aquí viene el pensamiento toral del jurista, del magister juris. Son estados de conciencia que suelen despertar en el ser humano cuando se les convoca a la luz tenue y delicada de la sensibilidad. Por eso, pienso que enseñar derecho es algo muy complejo y difícil que requiere olvidar a veces, aunque suene a contradicción y a paradoja, 1000 principios que encierran y sacrifican la verdadera libertad jurídica. Enseñar derecho tal vez sea ignorarlo todo y andar junto con el alumno el largo y noble camino de la búsqueda. ¡Qué humildad, cara! Enseñar derecho tal vez sea buscar infatigablemente la luz de la verdad justa que solo encuentra quien desde el principio se haya dispuesto a sentir. Quizás toda nuestra ciencia carezca de sentido y nos extravíe en un laberinto si no anhelamos en el fondo de nosotros mismos la libertad y la paz. No comprendo que se luche a favor de algo cuando no se lo ama y no se lo siente, y menos comprendo que se enseñe una ciencia olvidando la pasión, que por naturaleza es amor y sentimiento, caray. Uno puede en la cátedra hacer pensar. El profesor piensa y hace pensar. El profesor razona. Los caminos se eligen en acuerdo a la meta según la meta. Es criminal la apatía frente a la injusticia. Los griegos construyeron su cultura toda sobre una idea fija
y obsesiva, la del derecho. Su organización social buscaba el equilibrio de la paz, de la ley, del orden. Sócrates es el primer hombre que en Occidente de manera heroica se entrega a la pasión por el derecho. Esa sociedad, la griega, en medio de su esplendor científico y artístico, buscaba un fin que era la justicia, quería la paz de que habla Boglieri como término objetivo del derecho. El derecho objetivo, esas son palabras hermosas que tristemente hoy vemos que aquellas personas que se han ido a estudiar a Europa, pues las están desconociendo y no entienden la diferencia entre las instituciones del sistema jurídico mexicano. Pero son palabras de Raúl Carrancay Rivas, mexicano afortunadamente, que dice: el derecho objetivo, desde luego, es la ley. El subjetivo, por su parte, es la voluntad de la ley, o, para expresarlo mejor, la ratio legis. Y en tratándose de los derechos humanos, o en la ratio legis, el derecho subjetivo, que está protegido por el derecho objetivo. Pero ahora que se han ido a estudiar a Europa, o que han recibido clase de quien ha ido a Europa, pero ni siquiera han salido de aquí, me dicen que las garantías son los medios de defensa de la Constitución, en tanto que el derecho humano es lo que está en la ley. La ley me da el derecho humano. Grave error. A mí no me dieron el derecho humano los legisladores. Me lo dio Tlaloc, el Señor. Y vamos a ver qué dice más adelante Raúl Carrancay Rivas. Sigue diciendo como Magister Juris: yo pienso que la enseñanza del derecho debe comenzar con la justicia y concluir con la ley. Mi querido Arturo, te saludo, te veo aquí. Para colmo de males, muchas leyes se formulan, se decretan o promulgan al margen, sino en contra del ideal jurídico. Esto es a veces difícil de entender, esta idea de don Raúl Carrancay Rivas, pero es fenomenalmente cierta, válida, concreta, puntual, pero no la conoce, no la entiende. Para colmo de males, muchas leyes se formulan, se decretan o promulgan al margen, sino en contra del ideal jurídico. Es así como el panorama legal o legislativo presenta un aspecto de génesis, me atrevería yo a decir que en muchísimos casos antijurídico, contrario al derecho. Leyes contrarias al derecho, leyes que van en contra del derecho. Hoy tenemos ejemplos y que han creado el enfado en ya sabes quién. ¿Por qué? Porque los jueces han dicho: esa ley es inconstitucional. Esa ley, al ser inconstitucional, va en contra del derecho, de la ciencia jurídica, de esa ciencia que nos dijo don Raúl es la ciencia de lo bueno y de lo equitativo, pero que no respetó ni lo bueno ni lo equitativo. Por eso, don Raúl dice, y dice bien, hay muchas leyes que son contrarias a derecho. Y aquí lo dice el maestro de derecho. Sigue diciendo: todo el mundo mete mano en la ley, extraviándola y alejándola de su razón de ser. Ciertos, y escuchen, esto es fenomenal, ciertos politicólogos, prefiero esa palabra a politólogos, y economistas, para no citar sino dos casos frecuentes, manipulan la ley con ignorancia supina de sus fuentes. Caray. La conciencia de nuestro tiempo suele ver en el obstáculo o inconveniente legal un mero asunto de forma. Cuando alguna decisión política topa con la ley, no se piensa casi nunca en que aquella decisión es errónea o falsa, en el supuesto claro de que la ley sea buena. Todo acto político que no responde a la verdad del derecho es equívoco, y esas leyes que se están emitiendo hoy son leyes equívocas. Más adelante dice don Raúl, más adelante dice que desgraciadamente muchos de los hacedores de la ley, muchos de los que son diputados y senadores, no conocen el derecho porque nunca estudiaron derecho.
Y dice su servidor, dice además, y muchos de los que estudiaron derecho, perdón, es que pasan los camiones aquí afuera, muchos de los que estudiaron derecho y que son diputados y senadores ya olvidaron lo que aprendieron en las aulas universitarias. Y entonces, al olvidar lo que les enseñaron en las aulas, cometen cada pifia legislativa y después nosotros tenemos que ir a molestar a don Arturo Valencia Sánchez para decirle, ampáranos y protégenos, y luego se enojan porque Arturo es vendido y está vendido a los intereses particulares, pero no es a los intereses particulares, está vendido a los intereses del orden constitucional. Eso es lo que no quieren entender aquellos que solamente están obcecados en defender una ideología. El derecho se veía con toda claridad detrás de la ley en Atenas. Se le podía distinguir a simple vista. Hoy no sucede así. La ley suele con alarmante frecuencia opacar el esplendor del derecho. Eso no lo entendí. La ley, pues es el derecho, suele con alarmante frecuencia opacar el esplendor del derecho. Lo que pasa es que el derecho es la ciencia, no la norma, no la ley. La ley es la forma en que se ha expresado el derecho a veces, pero que a veces no está pegado al derecho, a esa ley. Hay leyes injustas, lo cual hoy más que nunca es una terrible y dramática contradicción. El hombre está detrás del derecho y el derecho nunca por encima o por debajo de él. La evocación de la sociedad, no hay que olvidarlo, es la de la cultura. La cultura representa sí mismo la evolución espiritual del hombre. Y de aquí sigue, Raúl, una temática para llevarnos a la referencia puntual y exacta de que nosotros, los juristas, debemos estar siempre y en todo momento abrazando no solamente la ley, que puede ser injusta, sino abrazando la cultura, porque el derecho es cultura y el derecho que es cultura nos conduce indefectiblemente al arte del derecho. Dice don Raúl Carrancá, cuando los griegos en la urdimbre de sus mitos prodigiosos decidieron que Zeus fuese el dador de un fuego divino llamado sentimiento de justicia que regaló a los hombres, instauraron automáticamente la relación derecho-cultura, porque aquel sentimiento no es concebible sin una poderosa tradición espiritual. Un hombre de cultura siente más que sabe. Un abogado de cultura podrá olvidar los artículos del código y probablemente las fracciones de los artículos, pero no olvida la red, la malla de emociones jurídicas en las que no hay derecho. Nada más. Lo que es el magister juris. El derecho, el estudio, al final de cuentas es poca cosa si no sirve a la justicia. Sin tradición espiritual, o sea, sin cultura, se suele defender malas causas. Sin tradición espiritual, el abogado menosprecia al jurista. Vemos abogados, malos abogados que definen o patrocinan causas y negocios en que no se busca la justicia, sino el interés bastardo y negro. Por dinero, por mezquindad, esos individuos tuercen la vara de la justicia, transforman el nardo en cardo. Para aprender esa tradición se necesita vocación, inclinación del espíritu. Yo creo en el derecho, o yo creo en la justicia, dice don Raúl. En nuestro mundo jurídico, esa expresión adquiere un tono casi divino, inconmensurable, de fe trascendente. Se trata de creer en un valor, en un bien superior, y el que no cree en el derecho ni en la justicia no puede ejercerlo ni invocarla. Por eso yo desprecio al que confunde el derecho con política. Brillantes palabras. La palabra al servicio de la justicia, por más bella, por más profunda, por más elocuente, ha de ser sincera. La demagogia jurídica es peor que una mala ley.
El refinamiento espiritual es tan importante que equivale en la abogacía al buen gusto en el arte. No concibo al abogado, esto es fenomenal. Quiero contar una anécdota previamente. Hace varios años invité a unos jóvenes abogados, alumnos, a que me acompañaran a un juzgado de distrito, a saludar a un juez para que les presentara lo que es en la vida práctica la función jurisdiccional, la función del juez. El juez, hoy magistrado de circuito, don Fernando Córdoba del Valle, les preguntó, era juez 18º de distrito de procesos penales federales, y les preguntó, ¿y quién de ustedes es penalista? Y dijo uno de ellos, yo no, porque los penalistas se apasionan mucho. Caray, hombre. Nos volteamos a ver don Fernando y yo, dije, qué vergüenza, ¿yo qué digo? Oye, y acá entre nos, ¿y acaso el civilista nos apasiona? ¿El laboralista nos apasiona? El que no se apasiona pues va a dejar perder el asunto. Bueno, dice don Raúl, no concibo al abogado sin pasión. ¿Cómo se puede defender sin pasión, acusar sin pasión, estudiar sin pasión, enseñar sin pasión? Y en especial el derecho. Pasión equilibrada que es equidad y piedad. Hay que ser apasionados. Yo me apasiono mucho. Hoy lo comenté en clase. Estamos tratando un tema sobre el concepto de juicio de amparo. Algo dije, y tal como lo dice don Raúl Carrancay Rivas, me apasiona, porque el profesor que no se apasiona está mal. Yo sí me apasiono y me apasiono mucho, y mi querido don Arturo Altamirano lo sabe, don Rubén Arturo Valencia lo sabe, él me ha acompañado no como alumno, sino como compañero, profesor a algunas universidades, y ahí ha sabido que me apasiona. Soy un hombre apasionado en lo que hace, amo lo que hago, me encanta lo que hago, y después de leer a Raúl Carrancay Rivas digo, qué bien, por qué buen camino voy. El hombre justo, por ejemplo, defiende su causa en la que cree con un apasionamiento tal que le confiere autoridad y energía. Pasión es compromiso, y el abogado que no se compromete es un cobarde. Duro, pero cierto. Quien recibe, por ejemplo, un fallo judicial adverso no es un vencido, sino quizá un incomprendido. O sea, un alegato no se comprendió, lo que equivale a negarle razón jurídica. Quiero decir que pues, para ser científico hay que ser primero artista del derecho. El jurista es en realidad palabra. No es concebible la palabra sin sentido, sin pensamiento, sin belleza. Nuestra palabra, la jurídica, tiene como objetivo final el convencimiento. El abogado ha de ser un hombre ocupado, pero también preocupado. Más se ocupa, por supuesto, quien litiga, quien ejerce en la práctica la profesión, y más se preocupa el teórico, el profesor, el escritor de derecho. La verdad es que Leonardo hace siglos lo explicó de manera preciosa y magistral. Bueno, está en latín y en italiano, yo la verdad no comprendo el italiano, pero da a entender que la teoría es el capitán y en la práctica es el soldado. La palabra no sirve de nada o sirve de muy poca cosa sin la teoría. Digamos que la palabra es la expresión de la teoría. Digamos también en ese orden de ideas que la palabra son los soldados que requieren de un capitán. Pocas carreras como la nuestra en pocas carreras como la nuestra hay tanta vinculación tan estrecha entre la teoría y la práctica. Hacer teoría es hacer ya práctica, y la práctica, cuando buena, no es más que el desarrollo de una vasta y compleja teoría. Y así nos vamos a encontrar muchas ideas de lo que implica el maestro de derecho, el maestro de las aulas universitarias, el que debe llevar al alumno por esa pasión que menciona don Raúl Carrancay y Rivas. El hombre justo lo es en todo, extendiendo así la justicia hasta el ámbito de la cotidianidad. Aquí hay
expresión porque él habla de la justicia del hombre justo, no solamente en los tribunales, sino hasta en su familia, en su hogar, y eso es lo que implica realmente el hombre justo. Griegos y romanos, en términos generales, identificaron a los abogados con los oradores y viceversa. La educación del abogado era la del orador. En aquellos tiempos, para ser abogado se requería ser, además de orador, se necesitaba ser sacerdote. Por ello, Ulpiano dijo que la justicia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas. Pero jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas. Es la ciencia de lo justo y de lo injusto. Dice don Raúl, cuando el jurista recurre a la interpretación de textos y leyes, busca en el fondo de los mismos su savia, su contenido. Hay otros que no lo encuentran, pero el jurista sí. El verdadero jurista, abogado, profesor, juez, fiscal, legislador, necesita de la técnica. Un espléndido discurso arroba, transporta, embeleza. Pero no sería posible si el orador no maneja su arte con eficacia y dominio absolutos, utilizando su técnica en beneficio del auditorio. Muchos son, desde luego, los que vencen, y quién sabe a través de qué medios, pero solo convence el que piensa con claridad. Pregúntele a don Arturo Sánchez de Valencia si es así o no es así el asunto. ¿Por qué? Porque yo me convencí, no yo Alberto, yo el litigante lo convencí con el argumento bien pensado, pero no lo convencí con la palabra mal expuesta. El juez se convence cuando hay un argumento que se piensa con claridad. Necesitamos los abogados de la conjunción de dos fuerzas, la del pensamiento y la del sentimiento. La intuición no aparece como por arte de magia, ni tampoco la tenemos con nosotros de manera espontánea, se la adquiere por medio de la cultura. Eso es lo que dice el Magister Juris. Y el Magister Juris nos lleva entonces al análisis de la justicia, del derecho y por último de la ley. ¿Y qué es lo que nos dice el Magister Juris de la justicia? Pero antes de ello, la intuición no aparece como por arte de magia, ni tampoco la traemos con nosotros de manera espontánea. ¿Qué es lo que nos dice el Magister Juris en torno a la justicia, al derecho, a la ley que el abogado debe dominar? No dominar la ley, la justicia, el derecho y la ley. Nos dice que el Magister Juris debe guiar al alumno, debe hacer encontrar en el alumno el camino hacia la justicia, hacia el derecho, que hacia allá vayan sus pasos, que luche siempre por la justicia y por el derecho. Eso sí, la ley injusta, la ley que está fuera del derecho, no debe ser obedecida. Bueno, debemos impugnarla para que no se aplique, porque la ley puede ser, como lo dice don Raúl, puede ser contraria al derecho. No necesariamente debe estar inserta en el derecho. Puede ser que el legislador se haya equivocado, y muchas ocasiones el legislador se equivoca y el que paga los platos rotos es el juzgador, porque después se dice, es que usted no juzgó conforme a derecho, pero el juzgador que tiene en su contra, que tiene que juzgar conforme a la ley, no conforme a derecho, porque entonces estaríamos en una crisis. La crisis deviene de la mala ley. Voy a leerles algunos puntos de lo que dice don Raúl Carrancay Rivas. Él habla de la necesidad del conocimiento de la justicia a través de la injusticia. Ser justo es vivir con integridad. El individuo justo es insobornable. Pasión y honestidad, gracias. Debe haber pasión y honestidad en el abogado.
debe ser fundamental. Nos habla de los profesores sin pasión. El Magister Juris debe creer en lo que enseña. Claro, el Magister Juris debe creer lo que enseña. En alguna ocasión tuve, desgraciadamente, un altercado, un enfrentamiento con un magistrado de circuito, porque después de no sé cuántos días de alegato de oreja, me dijo: mire usted, lo que usted me dice aquí hoy, yo lo digo en la clase universitaria, pero aquí resuelvo de otra manera. ¿Qué pasó con ese juzgador? ¿Qué pasó con ese juzgador que le enseña al alumno algo, pero practica de manera distinta? Y fue un tema muy interesante porque fue el tema aquel de la reforma a la ley de amparo en 1993, en que se levantó aquella horrenda idea de que si se dictaba el auto de formal prisión, el amparo contra la orden de aprehensión debía sobreseerse por cambio de situación jurídica. Se le agregó por ahí a la ley de amparo que no habría cambio de situación jurídica cuando se dictase el auto de formal prisión, sino hasta que hubiera sentencia. Y dijo el magistrado: mire, lo que usted dice de que no debe haber cambio de situación jurídica, lo digo en la clase universitaria, pero aquí su cliente se queda en la cárcel. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que un magistrado, maestro universitario, caiga en esa contradicción? El día de mañana llega su alumno al juzgado, pide el amparo, aduciendo lo que le enseñó en la clase universitaria, y al final de cuentas la sentencia le es adversa porque el magistrado que le enseñó lo contrario resuelve en sentido diverso. Don Ignacio Burgón Orihuela tuvo en su desarrollo como juez un pequeño enfrentamiento parecido, porque dictó una sentencia y el abogado fue a reclamarle y le dijo: es usted un hipócrita. ¿Pero por qué me dice eso? Porque usted en su libro dice esto y en la sentencia dijo lo otro. A la siguiente sentencia, don Ignacio Burgón dijo: la doctrina representada por Ignacio Burgón Orihuela dice esto, pero la jurisprudencia sostiene esto, y ni modo, tengo que aplicar la jurisprudencia. Se quitó de problemas de que dijera: es usted un farsante, porque en el libro dijo una cosa, pero en la práctica sostuvo otra. Me resolvió contrariamente a derecho. Yo no me imagino, mi querido don Arturo, diciéndole a los alumnos: oye, esto es así, pero en la práctica es otra cosa. Él sostiene como profesor, pero también como magistrado, una teoría, una idea, y esa idea la va a sostener. Tal vez diga: este es mi criterio, pero la jurisprudencia sostiene otra cosa. Recientemente se reformó la ley de amparo también, recientemente en 2017. En 2016 se reformó para crear un agregado al artículo 75, segundo párrafo de la ley de amparo. Lo hemos criticado muchísimo, pero el problema es que ya hay jurisprudencia que dice que es perfecta esa idea de llevar a la práctica la situación de ver si el ofrecimiento de pruebas se ha hecho apegado a los principios de oralidad y demás del proceso penal. Oye, espérame, pero es que esa ley es absurda. ¿Y por qué dices que es absurda? Porque quieres que yo aplique en la práctica del amparo las reglas del proceso penal. Para empezar, ¿cómo voy a llevar adelante un ofrecimiento de pruebas en el amparo respetando el principio de oralidad? Si el artículo 3 dice que todas las promociones son por escrito, todas las promociones. Bueno, hace poco tiempo, aunque ya es magistrado en retiro, platicando con don José Eduardo Pérez Espinosa, hizo la reflexión diciendo: es que eso va en contra totalmente del derecho. Y yo, si hubiera estado hoy en la práctica, por una cuestión meramente de aplicación de la Constitución, no le doy validez a esa disposición.
Ojalá que muchos jueces actuaran así, pero hoy ya no pueden. ¿Por qué? Porque ya hay jurisprudencia que dice que eso es perfecto, correcto y extraordinario. Imagínense ustedes, imagínate, mi querido Rubén, Arturo, que tuvieras, tú como juez de distrito, tuvieras que celebrar una audiencia intermedia en un juicio de amparo para que ante el juez de control, en presencia del juez de control, estando presente en la audiencia, se debata sobre la bondad de los medios de prueba que se aportan. Oye, espérame, la cara que puso don Rubén, diciendo, espérame, ¿qué me estás hablando? Pues me están diciendo que debo aplicar los principios del proceso penal, la contradicción, para efectos de admitir pruebas en el amparo. ¿A qué mente macabra se le ocurrió semejante barbaridad? Y además, ¿cómo carambas pudo haberse ofrecido un medio de prueba en ese proceso penal si el proceso penal todavía no inicia? Estamos en días de ir a la audiencia inicial, apenas vamos para allá, pero yo promuevo amparo contra la orden de aprehensión porque nunca se me permitió en la integración de la carpeta de investigación decir esta boca es mía y aportar medios de prueba que hicieran ver que estoy fuera del delito y lo quiero hacer del amparo y con base en la primera parte del segundo párrafo del artículo 75, que no es obra y gracia de la naturaleza, sino que es lo que sostuvo un tribunal colegiado de circuito con la anterior ley de amparo. Si no te llamaron a la averiguación previa o carpeta de investigación, ofrece pruebas en el amparo y admítanse las pruebas. Hoy me han pegado muy duro y me han quitado ello. Bueno, vuelvo aquí a don Raúl Carrancá, que habla de pasión y honestidad. Profesores sin pasión, yo pretendo ser profesor con pasión, soy muy apasionado. El magíster juris debe creer en lo que enseña. El derecho es un saber y un sentir. El profesor de derecho no se debe concretar solo a la enseñanza de su especial disciplina. Hablando de justicia, pregunta, lo clásico de la definición de justicia. Justicia es dar a cada quien lo suyo. ¿Y qué es de cada quien? Y más adelante dice, lo de cada quien es lo que es de cada uno y de todos a la vez. Pero con una filosofía muy especial lo dice. El profesor de Derecho debe enseñar el motivo esencial de su disciplina. El derecho es un valor per se. El magíster juris se debe ocupar de la voluntad del derecho, pero más de su esencia. A los romanos pigmeos en derecho penal les hacía falta el aliento generoso de la caridad y la piedad. La expresión jurídica debe envolver a la sensibilidad jurídica. La justicia se siente y el derecho se conoce, se aprende. El arte del abogado es saber decir con emoción lo que antes ha razonado. Hasta los jueces con emoción dicen la sentencia que han razonado. ¿Por qué? Porque son abogados. Bueno, son juristas. Por suyo se debe entender no solo lo que es propiedad de uno, sino aquello a lo que uno tiene derecho. El profesor de Derecho debe despertar en el alumno el tacto moral. La justicia se sueña, se idea. El derecho debe ser justo. El derecho debe ser justo. Lo justo es el alma de la norma jurídica. La justicia es la idea del derecho. El derecho es un intérprete de la justicia, un criterio. No sé si puedo pagar, aquí yo puedo pagar. Alberto del Castillo, con todo respeto, ¿está cerrado su micrófono? Se cerró. Se cerró su micrófono. Su micrófono, amigo. Perdón, gracias. Su micrófono, amigo.
Estas cosas del mundo nuevo que no le sirven al abogado anticuado, digo antiguo. Bueno, les decía, déjenme entonces ver en dónde me quedé, porque es una parte importante. Dice, el abogado, habla de que el abogado, aquí está, la esencia de la abogacía es protestar e inconformarse. El alegato sin protesta es campana sin mandar. Pero fíjense ustedes que, y en una parte donde estaba comentando algo, que su servidor fue criticado por un libro que se intitula Recursos en materia penal. ¿Y tú qué tienes que estar escribiendo de recursos en materia penal si no eres penalista? Bueno, no soy penalista desde la óptica de la ciencia jurídica, soy penalista desde la óptica de que doy pena. Pero aquí no estaba hablando como penalista, sino como procesal penalista, y más que como procesal penalista, como practicante del derecho en la vida real. O sea, a lo que siempre me he dedicado. ¿A qué me he dedicado siempre? Bueno, salvo 3 meses que me aguantaron en el Poder Judicial de la Federación, y ahí aprendí unas cosas simpáticas, me divertía de maravilla. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Me he dedicado a ser abogado. ¿Y qué hacemos los abogados? Demandar y contestar. Pero además, recurrir. Y recurrir lo aprende uno en la teoría general del proceso, lo aprende uno en derecho procesal civil, derecho procesal penal, y lo aprende uno también en amparo. Y lo aprende en la vida práctica. Y entonces, pues descubrí yo algo, que los cursos del nuevo sistema procesal penal estaban en ayuno en materia de recursos. ¿Por qué? No lo sé, pero no hablaban de recursos. Y había un curso por aquí, pero llegaban hasta juicio oral. Y acá, en juicio oral, y acá, juicio oral, y paren de contar. Y eso sí, llegaban hasta allá, pero no había el tema de recursos. Y pues me he divertido con los recursos. ¿Por qué? Porque los recursos me han servido para ganar asuntos. El primer juicio de amparo que tramité ya bajo mi propia batuta, se ganó en un recurso. Además lo voy a comentar. En primera instancia se dictó una sentencia absurda. Y en segunda instancia, absurda porque mi demanda de amparo era perfecta. Y en segunda instancia, pues en el alegato de oreja le dije a la secretaria del juzgado, ¿eso es así, así, así? Y me dijo, no. Ay, caray, ¿cómo que no? Mire, esto es así, así. No. Pero es que tal, por ahí de la quinta vez que le dije algo, me dice, ya le entendí. Caray, como que ya me entendió. Bueno, pues él ya me entendió, es que mi demanda era perfecta para mí, pero no lo fue para el juez, ni lo era para la secretaria. Había sido oscuro. De ahí mi frase, una frase que es fenomenal. La demanda debe ser tan clara que hasta el juez de distrito te entienda. No porque el juez de distrito sea tonto, torpe, no, porque es mi interlocutor y es a quien debo convencer. Y si soy oscuro y si no digo las cosas correctamente, si no he pensado bien y no he razonado correctamente, pues no lo voy a convencer. De ahí en adelante dije, antes de presentar una demanda, léela bien para ver que, bueno, que tú lo entiendas, pero que también te entienda la otra parte. Bueno, la parte no, sino que te entiende el juzgador. ¿Por qué? Porque si el juez me dice, caray, pues no te entiendo, me va a negar lo que pido. Pues lo mismo pasa en los recursos, y con los recursos hay que ser tan claros para que el magistrado me entienda, porque si no soy claro, si no soy preciso, no soy contundente, pero, y lo dice Raúl más adelante, Raúl, si somos recuados, don Raúl Carrancay Rivas lo dice más adelante, pero que no sea un verbo que enrede, que no sea un discurso largo y prolongado, que sea concreto y bien estructurado. Pues eso es lo que se aprende con los maestros del derecho, entre ellos con Raúl Carrancá y Rivas. Fíjense ustedes que nunca me imaginé que Cronos me fuera a jugar una maldad. Ya son 5:21 y yo voy apenas en la página 32, imagínense. Eso no se vale. Pero les voy a dar
le voy a dar lectura a unas frases impactantes, impactantes. Este es Raúl Carranqué Rivas. El Magister Juris debe ser un razonador de emociones. Ah, caray, un razonador de emociones. Dice, el Magister Juris debe ser en su clase un razonador de emociones. ¿Qué es lo que hace un abogado en su tribunal? Realizar o tratar de realizar la justicia. Para ello se apoya en la ley, la invoca, pero su misión primera es pedir justicia, querer actualizarla, querer verla. El Magister Juris debe enseñarle al discípulo que la emoción de la justicia se razona por medio del derecho. No es lo mismo justicia y derecho y tampoco ley. Ay, caray. El Magister Juris cumple la misión preciosa, debe cumplirla de extraer la savia del derecho, o sea, lo que tiene la vida. Hace daño el profesor del derecho que nada más especula, teoriza, medita en voz alta hasta el colmo de la abstracción. Un jurista de carácter conoce la vida y nunca la antepone la ley. Es casi diabólico en ese sentido, preferir un código a la vida. Hace unos días tuvimos una entrevista con Jorge Raúl García Sosa y su servidor, una entrevista en torno al tema de la suspensión que fue otorgada por un juez de distrito, bueno, por dos jueces de distrito, y dijo Jorge Raúl García Sosa, admiro a los jueces de distrito porque entregan su vida, pero no lo estoy diciendo de dientes para afuera, entregan su vida al derecho, a la función jurisdiccional. Híjole, hace muchos años me dijo el alto mando, palabras más, palabras menos, oye, ¿por qué no entras al Poder Judicial? Entran a trabajar a las 9 de la mañana y salen a las 3. Le dije, sí, pero lo que no sabes es que se llevan trabajo a su casa y se duermen a las 2 de la madrugada. Así que tú dices si quieres, no, déjalo, así estamos bien. Ser juzgador federal, respeto. En la facultad nos enseñan muchas cosas y la vida nos enseña otras. Quiero encontrar la frase, creo que ya la encontré. Entonces, armonía y éxtasis en la palabra es lo que necesita el Magister Juris. Además, al derecho le pertenece por entero el arte de razonar. En otras actividades del espíritu no se razona tanto como en el derecho, o de plan ni siquiera se razona. En verdad, cuando el conflicto se despersonaliza, no me parece esta la frase. Hay una frase donde dice don Raúl Carranca y Rivas que el Magister Juris debe estar enamorado de lo que dice, enamorado de su materia e inclusive debe enamorar al alumno. Eso es lo que debe hacer el maestro de derecho, enamorar al alumno y enamorarlo de su materia. Aquel profesor que logra que el alumno odie su materia está perdido. En la Escuela Nacional Preparatoria, no voy a decir cuál, pero es la número 3, los profesores de matemáticas, es verídico. Hago la aclaración, yo estuve aquí enfrente, en la preparatoria 9, para que no digan, se está discutiendo lo que le pasó. No, yo estuve en la 9. Pero en la preparatoria 3, los profesores de matemáticas discuten y compiten para ver quién reprueba más alumnos. Y aquel que repruebe más alumnos es el que más feliz es. Esa es una felicidad absurda. En mi caso, en el mío de Alberto y en el de Raúl Carranca y Rivas, hacer que el alumno se enamore de nuestras materias es nuestro objetivo. Y yo soy feliz cada vez que mis alumnos me dicen que se entusiasmaron por mi materia, por mi clase, porque entonces fue que triunfé, y triunfé para bien, porque hice lo que tenía que hacer e hice lo que debía haber hecho. Señores abogados, el tiempo es el implacable. 5:26. Nunca me ha gustado afectar el derecho de los demás, no lo voy a hacer. Hoy no lo voy a decir, y voy a decirlo tal como es. Yo no fui
alumno de Raúl Carrancá y Rivas. No fui. Soy su alumno. Es mi maestro en la literatura. Es mi maestro en la plática. Es mi maestro cuando, así como lo dije hace un momento, cuando topándonos y saludándonos en los pasillos de la Facultad de Derecho, con un apretón de manos, no muy fuerte afortunadamente, pero un apretón sincero y una sonrisa cálida, me desea un buen día o me desea una buena tarde. Porque en ese momento, ese señorón se está preocupando por un ser humano. Y eso es lo que hay que aprender. Hay que aprender a ser humanos y buenos seres humanos. Ser juristas, pero extraordinarios. Ser un jurista que se apasione por el derecho. Ser un magister juris, como lo es él, un magister juris que enamore al alumno para que el alumno esté enamorado de su materia. Las veces que a mí me han dicho mis alumnos, por usted me gustó el amparo, gracias, cumplí con mi misión. Cuando mis alumnos comparten mi teoría de garantías y derechos humanos, soy feliz porque logré mi objetivo y mi tiempo no fue gastado en vano. Agradezco mucho a Prescripcia por esta invitación para estar en este homenaje a don Raúl Carrancá y Rivas. Le dije a doña Libertad Bugambilia, con mucho gusto estoy porque don Raúl es una persona extraordinaria, un maravilloso magíster juris que está recibiendo afortunadamente en vida un homenaje, un reconocimiento de sus amigos y también de sus alumnos. A todos ustedes muchas gracias, sean felices y cuídense porque esto de la pandemia está horrible. Gracias a todos.